Yo dije, solo avísenme cuándo será el viaje en familia. Mi hijo respondió, tú no eres parte del viaje y mucho menos de la familia. Puedes olvidarlo. Todos en la mesa se rieron a carcajadas. Yo simplemente me fui. Eso fue hace 4 días. 4 días que parecen 4 años. 4 días en los que todo cambió, aunque nadie lo notó excepto yo. Ahora estoy aquí, sentada frente a Lucía Mezza, en su oficina con olor a café y papel viejo, mientras ella revisa un documento que yo misma le entregué hace 2 días. Lucía tiene 58 años, pero parece que el tiempo le respeta. Usa lentes que cuelgan de una cadena dorada y tiene esa mirada que no juzga pero tampoco perdona tonterías. Es abogada desde antes de que yo me casara. La conocí en una boda hace décadas, cuando ambas éramos otras personas. Nunca pensé que algún día estaría sentada frente a ella por algo así. El sobremanila está sobre el escritorio. Es grande, grueso, sellado. Tiene el nombre de mi hijo escrito con letra de molde, Renato Godínez. Lucía lo toca con la punta de los dedos, como si supiera exactamente lo que significa. Y sí lo sabe. Lo sabe porque ella misma lo preparó. ¿Estás segura, Florencia? Me pregunta por tercera vez en la última hora. No es que dude de mí. Es que quiere asegurarse de que yo no dude de mí misma. Lucía conoce bien este tipo de casos. Sabe que muchas mujeres llegan hasta aquí y luego retroceden. Sabe que el amor de madre puede ser la cadena más pesada que existe. Pero yo no voy a retroceder. Estoy segura, le digo. Mi voz suena firme, más firme de lo que me he escuchado en años. Tal vez en décadas. Lucía asiente despacio, toma una pluma y me la extiende. Es una pluma plateada, elegante, de esas que pesan en la mano. La tomo y siento el frío del metal contra mis dedos. Hay 3 copias del documento frente a mí. Todas dicen lo mismo. Todas tienen el mismo título en la parte superior: demanda por incumplimiento de obligación financiera y apropiación indebida. Suena frío, legal, distante. Pero es exactamente lo que necesito. Exactamente lo que merezco. Firmo la primera copia. Luego la segunda. Luego la tercera. Mi nombre aparece 3 veces en tinta azul. Florencia Godínez. 60 años. Viuda. Madre. O al menos eso era lo que pensaba que era. Lucía recoge los documentos con cuidado, los coloca dentro del sobremanila y cierra el broche metálico con un clic seco. Ese sonido resuena en la oficina como una sentencia. Como una puerta que se cierra. O tal vez como una puerta que finalmente se abre. Mañana a primera hora se notifica, dice Lucía mientras escribe algo en su agenda. El proceso ya está en marcha. No hay vuelta atrás. Florencia. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. No hay vuelta atrás. Y eso no me asusta. Lo que me asusta es que debí haber hecho esto hace años. Salgo de la oficina con una sensación extraña en el pecho. No es alivio. Todavía no. Tampoco es tristeza. Es algo intermedio. Algo que no tiene nombre pero que pesa menos que antes. Camino despacio por la calle, con mi bolso colgando del hombro y los lentes de sol puestos aunque el día está nublado. No quiero que nadie vea mis ojos. No porque esté llorando, sino porque no quiero explicar por qué no estoy llorando. Me detengo frente a una tienda de flores. Hay girasoles en la entrada, grandes, amarillos, vivos. Los miro un momento y pienso en comprar uno. Pero no lo hago. Ya no necesito llenar mi casa con cosas bonitas para sentirme acompañada. Ya no necesito nada de eso. Sigo caminando. Llego a mi casa cuando el sol ya está cayendo. Es una casa pequeña, de 2 pisos, con jardín al frente y una puerta de madera que mi esposo pintó de rojo hace 20 años. Él murió hace 12 años en los que esta casa ha sido mi refugio, mi cárcel, mi memoria. 12 años en los que he vivido sola pero nunca en paz. Entro y cierro la puerta detrás de mí. El silencio me recibe como siempre. Dejo el bolso en la mesa de la entrada, me quito los zapatos y camino descalza hasta la sala. Me siento en el sofá, el mismo sofá donde mi hijo se sentó la última vez que vino a pedirme dinero. Eso fue hace 3 meses. No vino a visitarme. Vino a pedirme $15,000. Y yo se los di. Como siempre. Cierro los ojos y respiro hondo.
El aire entra pesado, como si tuviera polvo. Tal vez lo tiene. Hace días que no limpio. Hace días que no hago nada más que pensar. Pensar en todo. En cómo llegué hasta aquí. En cómo permití que todo llegara hasta aquí. Pienso en Renato. En mi hijo. En el niño que cargué en brazos, que alimenté, que cuidé cuando tenía fiebre. En el adolescente rebelde que me gritaba pero que al final siempre volvía a abrazarme. En el hombre que formó una familia y que, según él, ya no me necesita. Excepto cuando necesita dinero. Pienso en la cena de hace 4 días. Pienso en sus palabras. Tú no eres parte del viaje y mucho menos de la familia. Todavía las escucho. Todavía siento el peso de cada sílaba. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Con esa tranquilidad. Con esa frialdad. Como si estuviera hablando del clima. Como si yo no fuera su madre. Como si no fuera nada. Y todos se rieron. Paola, su esposa, fue la primera. Una risa corta, aguda, llena de satisfacción. Luego Diego, mi nieto de 8 años, que ni siquiera entiende por qué se ríe pero que imita todo lo que hacen sus padres. Y finalmente Renato. Él se rió último, pero fue el que más disfrutó hacerlo. Yo no dije nada. Me levanté, tomé mi suéter del respaldo de la silla, y me fui. No hubo gritos. No hubo llanto. No hubo drama. Solo silencio. Mi silencio. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido decir. Abro los ojos y miro el techo de mi sala. Hay una mancha de humedad en la esquina que lleva meses ahí. Debería llamar a alguien para que la repare. Pero no lo hago. No tengo ganas. No tengo ganas de nada que no sea esto. Estar aquí, quieta, sintiendo como todo finalmente empieza a tener sentido. El sobre Manila ya está sellado. La demanda ya está firmada. Mañana, Renato recibirá la notificación. Y entonces sabré si realmente soy su madre o si solo fui su banco todos estos años. 4 días antes de firmar esos documentos, yo estaba nerviosa como una niña antes de su primera comunión. Me había arreglado el cabello, me había puesto el vestido beige que Renato me regaló el año pasado en mi cumpleaños, y llevaba en las manos una caja envuelta en papel plateado. Adentro había un juego de toallas bordadas que vi en el mercado y que pensé que le gustarían a Paola. Siempre he intentado caerle bien. Siempre he fallado. La casa de Renato está en una zona residencial nueva, de esas donde todas las casas parecen iguales pero cuestan una fortuna. Portón eléctrico, jardín perfectamente cortado, 2 autos en la entrada. Uno de esos autos lo pagué yo. Bueno, técnicamente fue un préstamo. $30,000 que nunca me devolvió. Pero eso no importaba esa noche. Esa noche yo solo quería estar con mi familia. Toqué el timbre y esperé. Escuché pasos adentro, risas, música baja. Luego la puerta se abrió y ahí estaba Diego, mi nieto, con su tablet en la mano y los audífonos colgando del cuello. «Hola, abuela», dijo sin mirarme realmente. Sus ojos seguían en la pantalla. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien». Y se dio la vuelta, dejando la puerta abierta para que yo entrara sola. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la sala. La casa olía a comida recién hecha. Algo con ajo y tomate. Renato estaba en el sofá, también con el celular en la mano. Levantó la vista un segundo cuando me vio. «Hola, mamá». «Hola, hijo. Traje algo para Paola». Levanté la caja como si fuera un trofeo. Él asintió sin mucho interés y volvió a su pantalla. «Está en la cocina». Caminé hacia allá con la caja apretada contra mi pecho. Paola estaba de espaldas, revolviendo algo en una olla grande. Llevaba el cabello recogido en una cola alta y usaba un delantal gris que decía Queen of the Kitchen en letras doradas. «Hola, Paola». Ella volteó apenas, sin sonreír. «Ah, Florencia. Llegaste». No dijo «qué bueno verte» ni «gracias por venir». Solo llegaste. Como si fuera una sorpresa indeseada pero inevitable. «Sí, traje esto para ti». Le extendí la caja. Ella la tomó sin mirarla realmente, la dejó sobre la barra de la cocina y siguió revolviendo su olla. «¡Qué detalle!», dijo con un tono que claramente significaba lo contrario. Me quedé ahí parada,
sin saber qué hacer con mis manos. Finalmente pregunté, ¿puedo ayudarte en algo? No, ya está todo listo. Ah, bueno. Entonces me siento. Ajá. Regresé a la sala y me senté en una de las sillas del comedor. La mesa ya estaba puesta. 4 platos, 4 vasos, 4 servilletas dobladas. Todo perfecto. Todo simétrico. Todo sin mí en mente, aunque claramente sabían que vendría. Renato seguía en el sofá. Diego seguía con su tablet. Paola seguía en la cocina. Y yo seguía esperando que alguien me hablara. Pasaron 10 minutos. Finalmente, Paola salió con una fuente humeante y la colocó en el centro de la mesa. Pasta con camarones. Se veía deliciosa. A cenar, anunció. Todos se levantaron y se sentaron. Renato a la cabecera. Paola a su derecha. Diego frente a ella. Y yo en la esquina, como invitada de última hora. Empezamos a comer en silencio. Ese tipo de silencio donde solo se escucha el tintineo de los cubiertos contra los platos. Yo intenté romperlo. Está delicioso, Paola. Muy rico. Gracias, respondió sin levantar la vista. Silencio otra vez. Tomé un sorbo de agua y busqué algo más que decir. Algo que generara conversación. Algo que me hiciera sentir parte de lo que estaba pasando ahí. Diego, ¿cómo te fue en la escuela esta semana? El niño levantó los hombros. Bien. ¿Aprendiste algo nuevo? No sé. Renato intervino sin mirarme. Déjalo comer, mamá. Ah, sí, perdón. Más silencio. Más cubiertos. Más distancia. Entonces escuché a Paola decir algo en voz baja a Renato. Algo sobre las reservaciones y el hotel de playa. Mis oídos se despertaron. Me incliné un poco hacia adelante, tratando de escuchar mejor. ¿Viaje? Pregunté con una sonrisa. Van a salir. Paola dejó de hablar. Renato masticó despacio, sin prisa. Finalmente tragó y me miró con esa expresión que conozco tan bien. La expresión de ahora tengo que explicarte algo obvio. Sí, vamos a la playa el próximo mes. 2 semanas. Qué bien, dije genuinamente emocionada. ¿A dónde van? Cancún. Un resort todo incluido. Suena hermoso. Dejé mi tenedor sobre el plato y junté las manos. Solo avísenme cuándo será exactamente el viaje para organizarme. Puedo ayudar con lo que necesiten. O si quieren que cuide la casa mientras no están, con gusto. Hubo un segundo de silencio. Luego 2. Luego 3. Renato se limpió la boca con la servilleta y la dejó sobre la mesa. Me miró directo a los ojos con una frialdad que nunca le había visto. Mamá, creo que no entendiste. ¿Qué cosa? Tú no eres parte del viaje. Sentí algo raro en el estómago. Como un hueco. Como cuando te pierdes en un lugar desconocido. ¿Cómo? Tú no eres parte del viaje, repitió despacio, como si yo fuera sorda o tonta. Y mucho menos de la familia. Puedes olvidarlo. El mundo se detuvo. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Con esa calma. Con esa certeza. Como si estuviera hablando de algo tan obvio que ni siquiera merecía explicación. Y entonces pasó lo peor. Paola se rió. Fue una risa corta, aguda, llena de satisfacción. Como si finalmente alguien hubiera dicho en voz alta lo que ella siempre había pensado. Luego Diego la siguió. No porque entendiera, sino porque vio a su mamá reírse y él quería formar parte de lo que fuera que estaba pasando. Y finalmente Renato. Él fue el último en reír, pero lo hizo. Lo hizo mirándome, disfrutándolo. Yo no me moví, no grité, no lloré. Solo los miré a los 3. A mi hijo, a mi nuera, a mi nieto. Los miré reírse de mí como si fuera un chiste, como si yo fuera un chiste. Entonces hice lo único que podía hacer. Me levanté, tomé mi suéter del respaldo de la silla, lo doblé sobre mi brazo y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo espera, mamá, fue una broma. Nadie dijo nada. Salí de esa casa, cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia mi auto.
Mis manos temblaban cuando saqué las llaves. Temblaban cuando abrí la puerta. Temblaban cuando encendí el motor. Pero no lloré. No lloré en todo el camino a casa. No lloré cuando estacioné el auto frente a mi puerta. No lloré cuando entré y cerré con seguro. No lloré cuando me senté en el sofá con las luces apagadas. No lloré porque algo dentro de mí entendió que esa noche no era el final de algo. Era el principio de algo completamente diferente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá hasta que el sol empezó a colarse por las cortinas. No prendí la televisión. No revisé el teléfono. Solo me quedé ahí, mirando las sombras moverse por las paredes mientras mi cabeza repetía una y otra vez las mismas palabras. Tú no eres parte del viaje y mucho menos de la familia. No era la primera vez que Renato me trataba con frialdad. Tampoco era la primera vez que Paola me ignoraba o que Diego actuaba como si yo fuera invisible. Pero esta vez fue diferente. Esta vez lo dijo en voz alta. Lo dijo con testigos. Lo dijo como una sentencia final. Y todos se rieron. Cuando amaneció, seguía en el mismo lugar. Mis piernas estaban entumecidas. Mi espalda dolía. Pero mi mente estaba más despierta que nunca. Me levanté despacio, caminé a la cocina y puse agua a calentar. Preparé café sin pensar. 3 cucharadas. Agua hirviendo. Revolver despacio. Los mismos movimientos de siempre. Pero nada se sentía igual. Me senté a la mesa con la taza humeante entre las manos y miré por la ventana. Los vecinos ya estaban despiertos. El señor Arturo regaba sus plantas. La señora Celia sacaba la basura. Todo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero para mí, algo había cambiado. Algo se había roto. Y no era mi corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mí misma. Durante años, me definí por ser madre. Después de que murió mi esposo, Renato se convirtió en mi mundo. En mi razón para levantarme. En mi propósito. Todo lo que hacía era pensando en él. En su futuro. En su bienestar. En su felicidad. Cuando terminó la universidad, le compré su primer auto. $8,000 que saqué de mis ahorros. Es un regalo, mamá me dijo. No tienes que preocuparte, te lo voy a pagar. Nunca lo hizo. Cuando quiso abrir su negocio, hipotequé esta casa para prestarle $80,000. Es un préstamo, mamá me dijo. En 2 años te lo devuelvo con intereses. Han pasado 5 años. No he visto un solo centavo. Cuando se casó, yo pagué la mitad de la boda. Te lo vamos a agradecer toda la vida, mamá me dijo. No me invitaron a escoger las flores. No me preguntaron mi opinión sobre el menú. Pero sí me pidieron el dinero. Cuando nació Diego, yo estuve ahí. Los primeros meses, iba todos los días. Cambiaba pañales, preparaba comida, limpiaba la casa mientras Paola descansaba. No sé qué haríamos sin ti, mamá me decía Renato. Luego dejaron de necesitarme. O más bien, dejaron de aparentar que me necesitaban. Y yo seguí dando. Seguí llamando. Seguí visitando. Seguí llevando regalos. Seguí siendo útil para que no me olvidaran. Porque en el fondo, siempre tuve miedo de esto. De que un día me dijeran exactamente lo que me dijeron anoche. Que no soy parte de la familia. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. No le puse azúcar. Últimamente nada me sabe bien. Me levanté y caminé hacia el estudio. Es un cuarto pequeño al fondo de la casa donde guardo papeles, fotos, recuerdos. Abrí el closet y saqué una caja de cartón vieja. Estaba llena de documentos, recibos, transferencias bancarias, contratos firmados, promesas escritas. Me senté en el suelo con la caja entre las piernas y empecé a revisarlos uno por uno. Aquí está el recibo del auto. $8,000. Te lo pago en 6 meses, decía la nota que Renato me escribió a mano. Nunca lo pagó. Aquí está el contrato del préstamo para el negocio. $80,000. Con mi firma y la suya. Plazo de pago, 24 meses. Han pasado 60 meses. Aquí están las transferencias bancarias. Una de $3,000 para una emergencia. Otra de $5,000 para reparar el techo.
otra de 2.000 para la colegiatura de Diego, otra de 7.000 para el segundo auto. Seguí sacando papeles. Seguí sumando cantidades. Seguí encontrando promesas que nunca se cumplieron. Cuando terminé, me quedé mirando todo ese papel regado en el suelo. Años de mi vida convertidos en números. Años de sacrificio convertidos en deuda. Deuda que nadie piensa pagarme. Tomé mi teléfono y abrí la calculadora. Empecé a sumar. 8.000. Más 80.000. Más 3.000. Más 5.000. Más 2.000. Más 7.000. Más 15.000 que le presté hace 3 meses. Más 10.000 que le di para el enganche de la casa. Más 20.000 que le presté cuando el negocio estuvo a punto de quebrar el primer año. Más 12.000 en regalos de Navidad, cumpleaños, emergencias médicas. Más 30.000 que nunca me devolvió de las inversiones conjuntas que hicimos cuando aún vivía su padre. Más 14.000 de la camioneta que ahora maneja Paola. Más 11.000 del viaje a Europa que hicieron hace 2 años. Total, $223.000. $223.000 que le di a mi hijo a lo largo de 12 años. $223.000 que se suponía eran préstamos. Que se suponía iban a ser devueltos. Que se suponía significaban algo más que solo dinero. Me quedé mirando ese número en la pantalla. 223.000. Casi $250.000. El valor de esta casa. El valor de mi retiro. El valor de mi tranquilidad. Y él me dijo que no soy parte de la familia. Apagué el teléfono y lo dejé caer sobre los papeles. Cerré los ojos y respiré hondo. No estaba enojada. Todavía no. Estaba en shock. En ese estado extraño donde todo parece irreal pero al mismo tiempo demasiado claro. Me levanté del suelo y guardé todos los documentos de vuelta en la caja. La cerré con cuidado y la puse sobre el escritorio. Luego salí del estudio y volví a la cocina. El café ya estaba frío. Lo tiré en el fregadero y lavé la taza. Mis manos se movían solas. Jabón. Agua. Secar. Guardar. Todo automático. Miré el reloj de la pared. Eran las 9 de la mañana. Un día normal. Un viernes cualquiera. Pero yo no era la misma persona que había sido el jueves por la noche. Tomé mi teléfono y lo miré. Ninguna llamada de Renato. Ningún mensaje. Ningún perdón. Mamá, me pasé. Nada. Y ahí fue cuando lo entendí de verdad. Para él, anoche no pasó nada importante. Anoche fue solo otra cena. Otra vez que me puso en mi lugar. Otra vez que me recordó que ya no me necesita. Que nunca me necesitó realmente. Solo necesitó mi dinero. Pero para mí, anoche cambió todo. Porque por primera vez en 12 años, desde que murió mi esposo, me vi a mí misma con claridad. Vi lo que me había convertido. Vi cómo había permitido que me trataran. Vi cómo había confundido ser necesaria con ser amada. Y vi que tenía 223.000 razones para dejar de permitirlo. Dejé el teléfono sobre la mesa y me fui a bañar. El agua caliente me cayó sobre los hombros como un perdón que me daba a mí misma. Lloré ahí adentro. Finalmente lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de claridad. De liberación. De rabia contenida que empezaba a convertirse en algo más útil. Cuando salí, me vestí despacio. Pantalones oscuros. Blusa blanca. Zapatos cómodos. Me peiné el cabello y me vi al espejo. 60 años. Viuda. Madre. O tal vez no. Tal vez solo era Florencia. Y tal vez eso era suficiente. Los siguientes 3 días pasaron en un silencio que nunca antes había experimentado. No era el silencio triste de cuando murió mi esposo. Tampoco era el silencio vacío de los domingos sola. Era un silencio diferente. Un silencio que tenía peso. Que tenía propósito. No llamé a Renato. No le escribí. No me asomé por su casa. No pregunté cómo estaba Diego. No fingí que nada había pasado. Por primera vez en 12 años, no hice absolutamente nada para mantener el contacto. Y él tampoco. El viernes pasó. El sábado pasó. El domingo pasó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un ¿estás bien, mamá?
Nada. Como si yo realmente no existiera. Como si mi ausencia no hiciera diferencia alguna en sus vidas. Pero sí la hacía en la mía. El sábado me levanté temprano y limpié toda la casa. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba mover el cuerpo. Necesitaba hacer algo con las manos mientras mi cabeza procesaba todo. Sacudí cada mueble. Lavé cada plato. Barrí cada rincón. Y con cada movimiento, sentía que algo dentro de mí también se estaba limpiando. El domingo fui al mercado sola. Compré flores frescas para la mesa. Compré frutas. Compré pan recién horneado. Compré todo lo que me gustaba a mí, sin pensar en lo que le gustaba a Renato o en lo que Diego podía comer si venían de visita. Porque no iban a venir. Y yo estaba empezando a aceptarlo. En la tarde, me senté en el jardín con una taza de té. Hacía años que no hacía eso. Simplemente sentarme. Sin prisa. Sin culpa. Sin sentir que debería estar haciendo algo más útil. Los pájaros cantaban. El viento movía las hojas. El sol se escondía despacio detrás de los árboles. Y yo estaba en paz. Bueno, no exactamente en paz. Pero estaba más cerca de eso de lo que había estado en mucho tiempo. El lunes por la mañana tomé una decisión. Abrí el closet del estudio, saqué la caja de documentos y la puse sobre la mesa del comedor. La abrí y volví a sacar todos los papeles. Todos los recibos. Todas las transferencias. Todas las pruebas de que mi hijo me debía más de $200,000. Tomé mi teléfono y busqué en los contactos. Ahí estaba. Lucía Mezza. La había conocido hace años en una boda. Ella era abogada, especializada en derecho familiar y civil. Habíamos hablado un par de veces en reuniones sociales. Siempre me pareció una mujer seria, directa, de las que no pierden el tiempo. Le escribí un mensaje. Hola, Lucía. Soy Florencia Godínez. No sé si me recuerdas. Nos conocimos en la boda de la hija de Ernestina hace unos años. Necesito asesoría legal. ¿Tienes tiempo esta semana? Mandé el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. No esperaba respuesta inmediata. Pero 5 minutos después, el teléfono vibró. Claro que te recuerdo, Florencia. Mañana a las 10 de la mañana te viene bien. Perfecto. Ahí estaré. Te mando la dirección de mi oficina. Y así fue como terminé el lunes. Con una cita programada. Con una decisión tomada. Con un camino nuevo que daba miedo, pero que se sentía correcto. Esa noche revisé todos los documentos de nuevo. Los organicé por fecha. Los separé por tipo. Préstamos. Transferencias. Regalos que debieron ser reembolsados. Promesas escritas. Todo lo que pudiera servir. Metí todo en una carpeta nueva que compré en la papelería de la esquina. Una carpeta color café. Sencilla. Profesional. La cerré y la dejé lista junto a mi bolso. Me fui a dormir más temprano de lo normal. Pero otra vez no pude. Me quedé mirando el techo, pensando en todo. En cómo había llegado hasta aquí. En cómo una madre llega al punto de demandar a su propio hijo. Pero luego pensé en las palabras de Renato. Tú no eres parte de la familia. Y entonces supe que no estaba demandando a mi hijo. Estaba recuperando mi dignidad. El martes amaneció gris. Nubes bajas que amenazaban con lluvia, pero que nunca se decidían a soltar el agua. Me vestí con cuidado. Pantalones negros. Blusa beige. Un saco ligero. Nada exagerado. Nada dramático. Solo presentable. Llegué a la oficina de Lucía 15 minutos antes de la cita. Estaba en un edificio pequeño de 3 pisos en el centro. Subí las escaleras despacio, con la carpeta apretada contra mi pecho. La recepción era simple. Un escritorio. Una secretaria joven que me sonrió cuando entré. Florencia Godínez. Sí. La licenciada la está esperando. Segunda puerta a la izquierda. Caminé por el pasillo. Las paredes estaban llenas de diplomas y certificados. Toqué la puerta. Adelante. Entré. Lucía estaba sentada detrás de un escritorio de madera. Tenía el cabello corto, canoso, bien peinado.
Usaba lentes que colgaban de una cadena dorada. Cuando me vio, se levantó y me extendió la mano. Florencia, qué gusto verte. Igualmente. Lucía, gracias por recibirme. Siéntate, por favor. Me senté frente a ella. Coloqué la carpeta sobre mis piernas. Lucía se acomodó en su silla y me miró con atención. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Respiré hondo. No sabía por dónde empezar. Así que empecé por lo más reciente. Hace 4 días, mi hijo me dijo que no soy parte de su familia. Lucía no cambió su expresión. Solo asintió. ¿En qué contexto? En una cena. Frente a su esposa y mi nieto. Todos se rieron. Entiendo. ¿Y qué pasó después? Me fui. No he hablado con él desde entonces. ¿Él te ha buscado? No. Lucía tomó una pluma y un cuaderno. ¿Esto es la primera vez que pasa algo así? No. Pero es la primera vez que lo dice tan claro. ¿Qué tipo de relación tienen? Complicada. Bajé la mirada. Él es mi único hijo. Su padre murió hace 12 años. Desde entonces, he estado sola. Siempre lo apoyé. Siempre lo ayudé. Con todo. Con todo incluye dinero. Sí. ¿Cuánto dinero? Abrí la carpeta y saqué la hoja donde había hecho las sumas. Se la extendí. Lucía la tomó y la leyó en silencio. Sus ojos recorrieron cada línea, cada cantidad, cada fecha. Cuando terminó, levantó la vista. $223,000. Sí. ¿Tienes documentos que respalden estas cantidades? Todos. Saqué el resto de los papeles y los coloqué sobre el escritorio. Recibos, transferencias, contratos firmados, promesas escritas. Lucía empezó a revisarlos uno por uno. No dijo nada durante varios minutos. Solo leía, solo analizaba. Finalmente, dejó todo sobre el escritorio y se quitó los lentes. Florencia, ¿qué es lo que quieres hacer? Esa pregunta me tomó por sorpresa. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien me la hacía. Quiero que me devuelva lo que me debe. ¿Estás dispuesta a ir a un proceso legal? Sí. Aunque sea tu hijo. Precisamente porque es mi hijo. Lucía asintió despacio. Entiendo. Esto no va a ser fácil. No emocionalmente. Lo sé. Él va a enojarse. Su familia va a ponerse en tu contra. Van a decir cosas. Van a intentar hacerte sentir culpable. Ya lo hacen. Lucía me miró fijamente. ¿Estás segura? Completamente. Ella tomó su pluma y empezó a escribir. Entonces vamos a empezar. Primero necesito que me autorices formalmente para representarte. Luego vamos a preparar la demanda. Con estos documentos, tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende. Pero si todo está en orden, podemos notificarlo en menos de una semana. Una semana. 7 días para que Renato supiera que su madre ya no era el banco que siempre tuvo disponible. Hagámoslo, dije. Y así empezó todo. Salí de la oficina de Lucía con una sensación extraña en el pecho. No era alivio. No era miedo. Era algo intermedio. Algo que no tenía nombre. Caminé despacio por la calle, con mi bolso colgando del hombro y la carpeta vacía en la mano. Todos los documentos se habían quedado con Lucía. Ahora eran evidencia. Prueba. Armas. El cielo seguía gris. Las nubes seguían bajas. Pero no llovió. Cuando llegué a casa, era mediodía. Preparé algo de comer. Un sándwich simple. Jamón y queso. Lo comí parada junto a la ventana de la cocina, mirando el jardín. Las flores que compré el domingo todavía estaban frescas en el florero. Todavía tenían color. Todavía tenían vida. Lavé el plato. Sequé mis manos. Me senté en la sala. Y entonces empezó la espera. Lucía me había dicho que el proceso tomaría unos días. Que necesitaba revisar todo con calma,
preparar los documentos legales, redactar la demanda de forma correcta. Esto tiene que ser impecable, me dijo. No podemos darle ningún espacio para que se defienda diciendo que los préstamos fueron regalos. Yo le había explicado que algunos eran regalos. Las cosas de Diego. Los regalos de Navidad. Las comidas. Pero los préstamos grandes, los $80,000 del negocio, los $30,000 de las inversiones, los $15,000 de hace 3 meses, todos esos tenían documentos. Tenían firmas. Tenían fechas de pago que nunca se cumplieron. Eso es suficiente, había dicho Lucía. Con esto podemos proceder. Así que esperé. El martes pasó. El miércoles pasó. El jueves llegó con un sol tímido que apenas se asomaba entre las nubes. Y entonces, a las 3 de la tarde del jueves, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contesto esas llamadas. Pero algo me dijo que esta vez debía hacerlo. Bueno. Florencia Godínez. Sí, soy yo. Habla el licenciado Moisés Dainais, del despacho jurídico Torres y Asociados. Le llamo en representación de su hijo, Renato Godínez. Mi corazón dio un salto. No de miedo. De sorpresa. Renato ya tenía abogado. Eso significaba que ya sabía. Ya había sido notificado. ¿Sí? Respondí lo más tranquila que pude. Señora, mi cliente me ha informado que usted está iniciando un proceso legal en su contra por una supuesta deuda. Quisiera saber si esto es correcto. No es una supuesta deuda. Es una deuda real. Con documentos. Con firmas. El licenciado carraspeó. Entiendo. Mire, señora Florencia, yo creo que esto se puede resolver de manera amistosa. No es necesario llegar a instancias legales. Son familia. Esto se puede arreglar hablando. Ya intenté hablar. Durante 12 años intenté hablar. Sí, pero entienda que estos procesos son largos, costosos, desgastantes. Y al final, el único que gana es el sistema. No preferiría llegar a un acuerdo. Mi abogada ya está manejando esto. Si su cliente quiere hablar, que hable con ella. Señora, por favor, piénselo bien. Esto puede dañar la relación familiar de manera irreparable. La relación ya está dañada. Pero puede empeorar. No veo cómo. Hubo un silencio del otro lado. Luego el licenciado suspiró. Entiendo. Entonces supongo que nos veremos en el juzgado. Supongo que sí. Colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Mis dedos temblaban. No de miedo. De adrenalina. De poder. Acababa de colgarle a un abogado que intentaba intimidarme. Acababa de mantener mi postura sin dudar. Acababa de demostrarme a mí misma que podía hacer esto. 5 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Renato. Lo sé porque su nombre apareció en la pantalla. Renato. Solo eso. Sin corazones. Sin emojis. Sin nada que indicara que era mi hijo. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Lo escuché 1 hora después. Mamá, ¿qué demonios está pasando? ¿Me estás demandando? ¿En serio? ¿Así es como resuelves las cosas ahora? Llámame. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Su voz sonaba molesta. Indignada. Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Como si yo fuera la que estaba actuando de manera irracional. Borré el mensaje. No lo llamé de vuelta. Media hora después, llegó un mensaje de texto. Mamá, contesta. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Luego otro. Llámame. Por favor. Luego otro. Está bien, entendí. ¿Quieres atención? Ya la tienes. ¿Contenta? Ahora llámame. No respondí ninguno. Esa noche no pude dormir. No por culpa. No por miedo. Sino por la cantidad de emociones que estaban pasando por mi cuerpo al mismo tiempo. Estaba enojada. Estaba triste. Estaba aliviada. Estaba asustada. Estaba fuerte.
Todo al mismo tiempo. Me levanté a la 1 de la mañana y me preparé un té. Me senté en la sala con las luces apagadas, solo la luz de la calle entrando por la ventana. Tomé mi teléfono y volví a leer los mensajes de Renato. Soy tu hijo. Esas 3 palabras me golpearon más fuerte que todo lo demás. Porque ahí estaba el problema. Siempre había sido el problema. Él era mi hijo. Y yo había permitido que eso justificara todo. Que eso borrara todo. Que eso me hiciera aceptar lo inaceptable una y otra vez. Pero ser hijo no es un cheque en blanco. Ser hijo no significa que puedes tratar mal a tu madre y esperar que ella siempre vuelva. Ser hijo no significa que puedes tomar y tomar y tomar sin nunca dar nada a cambio. Ser hijo significa responsabilidad. Significa respeto. Significa reciprocidad. Y Renato no había cumplido con nada de eso. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me terminé el té y me fui a la cama. Esta vez sí logré dormir. El viernes por la mañana, Lucía me llamó. Florencia, ya está todo listo. La demanda fue presentada oficialmente. Renato tiene 10 días para responder. Si no responde, procedemos automáticamente. Si responde, nos vemos en la primera audiencia. ¿Y qué va a pasar en esa audiencia? El juez va a revisar los documentos. Va a escuchar ambas partes. Y va a decidir si procede o no el caso. Con la evidencia que tienes, estoy casi segura de que va a proceder. Y después. Después viene el proceso de recuperación. Podemos solicitar embargo de cuentas, de bienes, de propiedades. Todo depende de cómo responda él. Embargo. Sí. Si él no paga voluntariamente, el juez puede ordenar que se congelen sus cuentas bancarias hasta que se cubra la deuda. Sentí algo en el estómago. No era culpa. Era poder. Era justicia. Era la sensación de que finalmente las cosas se estaban equilibrando. Está bien, dije. Sigamos adelante. Perfecto. Te mantendré informada de cualquier novedad. Colgamos. Me quedé sentada en el sofá, mirando el teléfono en mi mano. Todo estaba en marcha. Todo estaba pasando. No había vuelta atrás. Esa tarde salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba mover el cuerpo. Caminé por el parque cerca de mi casa. Había niños jugando. Parejas sentadas en las bancas. Señores mayores haciendo ejercicio. La vida seguía. El mundo seguía. Y yo también. Me senté en una banca bajo un árbol grande. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a pasto recién cortado. A tierra mojada. A comienzo. Pensé en mi esposo. En lo que él diría si estuviera aquí. Probablemente me diría que estoy haciendo lo correcto. Que Renato necesita aprender. Que el amor no significa aguantar todo. O tal vez me diría que estoy exagerando. Que es nuestro hijo. Que las familias no se demandan. Pero él no está aquí. Y yo sí. Y esta decisión es mía. Abrí los ojos y miré el cielo. Las nubes finalmente se habían ido. El sol brillaba limpio. Claro. Directo. Y por primera vez en días, sonreí. No fue una sonrisa grande. No fue una sonrisa de felicidad. Fue una sonrisa de aceptación. De paz. De saber que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera. Aunque fuera difícil. Aunque nadie más lo entendiera. Me levanté de la banca y caminé de regreso a casa. Cuando llegué, había un auto estacionado frente a mi puerta. Era el auto de Renato. Me detuve en la acera. El auto estaba ahí, estacionado justo frente a mi puerta. Un sedán gris que yo había ayudado a pagar. $30,000 hace 3 años. Es una inversión en mi negocio, mamá me había dicho entonces. Necesito un auto que dé buena imagen. Las ventanas estaban oscuras. No podía ver si había alguien adentro. Pero sabía que estaba ahí. Podía sentirlo. Caminé despacio hacia mi puerta. Saqué las llaves de mi bolso. Mis manos no temblaban. Estaba tranquila. Más tranquila de lo que esperaba estar. Cuando llegué a los escalones, la puerta del auto se abrió. Renato salió. Tenía 35 años.
pero en ese momento parecía un niño caprichoso que no había conseguido lo que quería. Traía puesta una camisa arrugada, jeans oscuros, el cabello despeinado. Se veía cansado, ojeroso, estresado. Mamá dijo con voz tensa: tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo que no? Me estás demandando. ¿Te parece poco? Subí los escalones sin mirarlo. Metí la llave en la cerradura. Mamá, por favor, no entres todavía. Dame 5 minutos. Ya te di 12 años. Abrí la puerta y entré. Intenté cerrarla, pero él puso el pie en el marco. Mamá, esto es ridículo. No puedes demandarme. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo deberías haberme respetado. ¿Respetar? ¿De qué hablas? Yo siempre te he respetado. Lo miré directo a los ojos. Hace una semana me dijiste que no soy parte de tu familia. Todos se rieron. Tú también. Él bajó la mirada. Por un segundo pareció avergonzado. Pero solo por un segundo. Fue una broma, mamá. Solo fue una broma. Estábamos jugando. No fue una broma. Y yo no estaba jugando. Está bien, me pasé. Lo siento. Ya. ¿Contenta? Lo siento. Ahora quita la demanda. No. ¿Cómo que no? Lo que escuchaste. No voy a quitar la demanda. Renato dio un paso hacia adelante. Yo di un paso hacia atrás. Mamá, ¿entiendes lo que estás haciendo? Vas a arruinar mi vida. El banco ya congeló mis cuentas. No puedo pagar la nómina. No puedo pagar a los proveedores. Mi negocio se va a caer. Debiste pensar en eso antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de hacer una broma? ¿En serio vas a destruir mi vida por una estúpida broma? No es por la broma. Es por todo. ¿Por todo qué? Por los $223,000 que me debes. Renato se quedó callado. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Eso no es una deuda. Tú me diste ese dinero. Eras mi mamá ayudando a su hijo. Eran préstamos. Con fechas de pago. Con firmas. Con promesas. Pero eres mi mamá. Las mamás no le cobran a sus hijos. Las mamás tampoco merecen ser humilladas. Renato se pasó las manos por el cabello. Respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más suave. Más calculada. Mamá, escúchame. Sé que la regué. Sé que dije algo que no debí. Pero esto es demasiado. Piensa en Diego. Es tu nieto. Si mi negocio se cae, él va a sufrir. ¿Quieres eso? Diego no es mi responsabilidad. Es tuya. Pero lo amas. Sé que lo amas. Claro que lo amo. Pero eso no significa que tenga que sacrificarme por él. No es sacrificio. Es familia. La familia no funciona en una sola dirección, Renato. Él cerró los ojos. Apretó los puños. Cuando los abrió, su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba desesperada. Está bien. Está bien. Te voy a pagar. Te juro que te voy a pagar. Pero dame tiempo. Dame 6 meses. 1 año. Lo que necesites. Pero quita la demanda. Por favor. Ya te di 12 años de tiempo. Pero es que no tenía de dónde pagarte. Estaba invirtiendo todo en el negocio. Y yo estaba invirtiendo todo en ti. Pero eres mi mamá. Se supone que eso es lo que hacen las mamás. Esa frase me golpeó como una bofetada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con esa convicción. Con esa seguridad de que yo le debía todo solo por haberlo traído al mundo. Las mamás también son personas, Renato. También se cansan. También necesitan respeto. ¿Y esto es respeto? ¿Demandarme? ¿Congelar mis cuentas? ¿Arruinar mi negocio? Tú arruinaste mi tranquilidad. Yo solo estoy recuperando lo que es mío. Renato soltó una risa amarga. No puedo creer que estés haciendo esto.
Mi propia madre. No puedo creer que me hayas tratado así. Mi propio hijo. Nos quedamos mirándonos. Dos personas que ya no se reconocían. Dos extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Finalmente, Renato dio un paso hacia atrás. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Pero te advierto algo. Si sigues con esto, no vuelves a ver a Diego. Nunca más. Te lo juro. Sentí un nudo en la garganta. Pero no cedí. Esa es tu decisión. No la mía. Es tu decisión. Tú estás eligiendo el dinero sobre tu familia. Tú elegiste el dinero sobre tu madre hace mucho tiempo. Renato negó con la cabeza. Me miró con desprecio. Con rabia. Con algo que nunca antes había visto en sus ojos. Esto no se va a quedar así, dijo. Te lo prometo. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Abrió la puerta con brusquedad. Se metió. Arrancó el motor. Y se fue. Me quedé parada en la entrada de mi casa, viendo cómo el auto desaparecía al final de la calle. Cerré la puerta despacio. Puse el seguro. Caminé hacia la sala y me dejé caer en el sofá. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo. De rabia. De tristeza. De alivio. Todo junto. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas salieran. Lloré en silencio. Lloré por lo que pudo haber sido y nunca fue. Lloré por las promesas rotas. Lloré por los años perdidos. Lloré por la madre que intenté ser y que nunca fue suficiente. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Finalmente me había parado firme. Finalmente había elegido mi dignidad sobre su comodidad. El teléfono sonó. Era Paola. No contesté. Volvió a sonar. Era ella otra vez. No contesté. Llegó un mensaje de texto. Florencia, tienes que parar esto. Estás siendo egoísta. Piensa en tu nieto. Bloqueé el número. Llegó otro mensaje. Esta vez de un número desconocido. Señora Godínez, soy la mamá de Paola. No sé qué está pasando entre ustedes, pero lo que está haciendo no está bien. Los hijos se equivocan. Las madres perdonan. Así es como funciona. Bloqueé ese número también. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Preparé café. Me senté a la mesa. Tomé mi teléfono y llamé a Lucía. ¿Florencia? ¿Estás bien? Sí. Renato vino a mi casa. ¿Qué pasó? Intentó que quitara la demanda. Le dije que no. ¿Cómo reaccionó? Me amenazó. Dijo que si sigo con esto, no vuelvo a ver a mi nieto. Lucía suspiró. Es una táctica común. Quieren asustarte. Quieren que sientas culpa. Y funciona. Eso depende de ti. Me quedé en silencio. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente. Amargo. Real. No voy a ceder, dije finalmente. Me alegra escucharlo. Porque esto apenas comienza. Lo sé. Van a seguir presionando. Van a intentar hacerte sentir mal. Van a buscar aliados. Van a inventar historias. Déjalos. ¿Estás segura? Completamente. Entonces seguimos adelante. Seguimos adelante. Colgué. Me terminé el café. Lavé la taza. Sequé mis manos. Y sonreí. Porque por primera vez en mi vida, no estaba huyendo. No estaba cediendo. No estaba permitiendo que me pisotearan. Estaba peleando. Y aunque doliera, aunque asustara, aunque me costara todo, sabía que estaba haciendo lo correcto. Los siguientes días fueron una batalla silenciosa. No hubo gritos. No hubo golpes. Pero hubo guerra. Una guerra hecha de mensajes ignorados, llamadas no contestadas, y miradas de los vecinos que ya empezaban a hablar. El sábado por la mañana, Lucía me llamó con noticias. Florencia, el abogado de Renato presentó una respuesta. Está alegando que los préstamos fueron en realidad donaciones. Dice que no hay obligación legal de devolver dinero que una madre le da a su hijo voluntariamente. Pero hay documentos. Hay firmas.
Lo sé. Y eso es lo que vamos a usar. El lunes tenemos la primera audiencia. Necesito que vengas preparada. Que traigas todo lo que tengas. Recibos originales. Correos electrónicos. Mensajes de texto donde él prometió pagarte. Todo. Lo tengo todo. Perfecto. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana en el juzgado. Te mando la dirección. Pasé el fin de semana organizando todo. Saqué la caja del estudio otra vez. Revisé cada papel, cada recibo, cada transferencia bancaria. Busqué en mi correo electrónico todos los mensajes donde Renato me pedía dinero. Encontré docenas. Mamá, necesito 5,000 para una emergencia. Te pago en 2 meses. Mamá, el banco me está presionando. ¿Puedes prestarme 10,000? Te lo devuelvo con intereses. Mamá, solo esta última vez. Te juro que es la última. Imprimí todo. Lo organicé por fecha. Lo guardé en una carpeta nueva. El domingo me fui a dormir temprano. Quería estar descansada. Quería estar lúcida. Quería estar fuerte. Pero no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo. En cómo había llegado hasta aquí. En si estaba haciendo lo correcto. En si mi esposo estaría orgulloso de mí o decepcionado. A las 4 de la mañana me levanté. Preparé té. Me senté en la sala con una cobija sobre las piernas. Miré por la ventana. La calle estaba vacía. Las luces estaban apagadas. Todo dormía excepto yo. Pensé en Diego. En mi nieto de 8 años. En sus ojos curiosos. En su risa fácil. En cómo me abrazaba cuando era más pequeño. En cómo ahora apenas me miraba. Renato me había amenazado con no dejármelo ver. Y probablemente cumpliría su amenaza. Pero yo no podía ceder. Porque si cedía ahora, ¿qué le estaba enseñando a Diego? ¿Que está bien aprovecharse de la gente? ¿Que las madres no merecen respeto? ¿Que el amor es algo que se puede explotar sin consecuencias? No. Yo no iba a enseñarle eso. Aunque me costara su presencia, yo no iba a enseñarle eso. El lunes amaneció frío. Me vestí con cuidado. Pantalones negros. Blusa blanca. Un saco gris. Nada exagerado. Nada dramático. Solo digno. Llegué al juzgado a las 8:30. Lucía ya estaba ahí, esperándome en la entrada. Traía un portafolio de piel y los lentes colgando de la cadena dorada. ¿Lista?, me preguntó. Lo más que puedo. Es suficiente. Entramos juntas. El juzgado era un edificio viejo con pasillos largos y piso de mosaico. Olía a papel viejo y café barato. Había gente esperando en bancas de madera. Algunos hablaban en voz baja. Otros solo miraban el suelo. Nos sentamos en una banca cerca de la sala de audiencias. Lucía revisó los documentos una última vez. Recuerda, me dijo. Sé clara. Sé directa. No te pongas emocional. Solo responde lo que te pregunten. Nada más. Entendido. A las 9 en punto, se abrió la puerta de la sala. Una secretaria salió con una tablilla. Caso Godínez contra Godínez. Me levanté. Las piernas me temblaban un poco. Lucía me tomó del brazo. Tranquila. Tú puedes. Entramos. La sala era pequeña. Había un escritorio grande al frente donde estaba el juez. Un hombre mayor con lentes gruesos y una expresión seria. A un lado estaban las bancas para los abogados y las partes. Y del otro lado estaba Renato. Lo vi y sentí algo en el pecho. No sé si fue dolor o rabia o tristeza. Tal vez todo junto. Estaba sentado junto a su abogado, el licenciado Moisés Dainais. Un hombre joven con traje oscuro y corbata roja. Renato me miró cuando entré. Yo no aparté la vista. Nos miramos por 3 segundos que parecieron 3 horas. Luego me senté junto a Lucía. El juez habló primero. Buenos días. Estamos aquí para revisar la demanda presentada por la señora Florencia Godínez contra el señor Renato Godínez por concepto de deuda no pagada. La parte demandante está lista. Lucía se levantó. Sí, su señoría. La parte demandada.
El licenciado Dainais se levantó. Sí, su señoría. Proceda la parte demandante. Lucía sacó los documentos. Los colocó sobre la mesa. Empezó a hablar con voz clara y firme. Su señoría, mi clienta está demandando a su hijo por la devolución de $223,000 prestados a lo largo de 12 años. Tenemos evidencia documental de cada una de estas transacciones. Contratos firmados. Transferencias bancarias. Correos electrónicos donde el demandado prometió devolver el dinero. Todo está documentado. El juez tomó los papeles y empezó a revisarlos. Pasaron varios minutos. Nadie habló. Solo se escuchaba el ruido de las hojas al pasar. Finalmente, el juez levantó la vista. La parte demandada tiene algo que decir. El licenciado Dainais se levantó. Sí, su señoría. Nosotros alegamos que estos no fueron préstamos sino donaciones. La señora Godínez le daba dinero a su hijo voluntariamente. No había obligación legal de devolución. Es una práctica común entre familiares. El juez miró a Renato. Señor Godínez. Renato se levantó. Tragó saliva. Sí, su señoría. Mi mamá siempre me ayudaba. Pero nunca fue con la condición de que yo le pagara. Ella lo hacía porque quería. Porque era mi mamá. El juez volvió a mirar los documentos. Sacó uno en particular. Lo leyó en voz alta. Aquí hay un contrato firmado por ambas partes. Fecha, 15 de marzo de 2020. Monto, $80,000. Concepto, préstamo para inicio de negocio. Plazo de pago, 24 meses. Firma del prestamista, Florencia Godínez. Firma del prestatario, Renato Godínez. El juez levantó la vista. Esto no parece una donación. El licenciado Dainais carraspeó. Su señoría, mi cliente firma lo que su madre le pide que firme. Pero eso no significa que hubiera una intención real de cobrar. ¿Y por qué firmaría la señora Godínez un documento así si no tenía intención de cobrar? Silencio. El juez volvió a revisar los papeles. Luego miró a Lucía. ¿Tiene algo más que agregar? Lucía se levantó. Sí, su señoría. Además de los documentos formales, tenemos mensajes de texto donde el señor Godínez promete explícitamente devolver el dinero. Correos electrónicos donde pide préstamos, no regalos. Y testimonios de que la señora Godínez hipotecó su casa para darle ese dinero. Esto no fue una donación. Fue un sacrificio que el demandado nunca ha honrado. El juez asintió despacio. Entiendo. Miró a Renato. Señor Godínez, ¿tiene manera de pagar esta deuda? Renato se puso pálido. No, su señoría. No en este momento. ¿Cuánto puede pagar mensualmente? Yo. No lo sé. Mi negocio está pasando por dificultades. Tiene bienes. El licenciado Dainais intervino. Su señoría, mi cliente tiene una casa y 2 vehículos. Pero todo está a nombre de su esposa. El juez alzó una ceja. ¿A nombre de su esposa? Sí, su señoría. ¿Y cuándo se hicieron esas transferencias de propiedad? El licenciado dudó. Recientemente. ¿Qué tan recientemente? La semana pasada. El juez cerró los ojos. Negó con la cabeza. Señor Godínez, usted transfirió todos sus bienes a nombre de su esposa después de saber que su madre lo iba a demandar. Renato no contestó. Responda la pregunta. Sí, su señoría. El juez golpeó la mesa con un bolígrafo. Eso se llama ocultamiento de bienes. Es ilegal. Y no me agrada nada. El licenciado Dainais intentó hablar. Su señoría, solo fue una medida preventiva. Una medida preventiva para evadir sus responsabilidades. El juez lo interrumpió. No me gusta esto. No me gusta nada. Miró a Lucía. La parte demandante solicita embargo preventivo. Lucía asintió. Sí, su señoría. Solicitamos congelamiento de cuentas bancarias y embargo de los bienes transferidos. El juez escribió algo. Concedido.
Se ordena el congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias del señor Renato Godínez. Y se inicia investigación sobre las transferencias de propiedad para determinar si fueron hechas de mala fe. Renato se levantó de golpe. Pero eso va a arruinar mi negocio. El juez lo miró con frialdad. Señor Godínez, usted le debe a su madre $223,000. Tiene documentos firmados. Tiene promesas incumplidas. Y encima intentó ocultar sus bienes. No está en posición de protestar. Pero es mi mamá. Las familias no se demandan. Las familias tampoco se aprovechan unas de otras. El juez golpeó su escritorio con el mazo. La demanda procede. Siguiente audiencia en 30 días. Ahí determinaremos el plan de pago. Se levanta la sesión. Todo terminó. Salimos de la sala en silencio. Renato se quedó adentro con su abogado. No volteé a verlo. No quise ver su cara. No quise ver su rabia o su miedo o lo que fuera que estuviera sintiendo. Lucía me tomó del brazo cuando llegamos al pasillo. Lo hiciste muy bien. No dije nada. Exacto. Dejaste que los documentos hablaran por ti. Salimos del juzgado. El sol brillaba afuera. Hacía calor. La ciudad se movía. La vida seguía. Me detuve en la acera y respiré hondo. ¿Qué sigue?, le pregunté a Lucía. Ahora esperamos. Sus cuentas ya están congeladas. No puede mover dinero. No puede vender nada. Tiene 30 días para presentar un plan de pago. Si no lo hace, procedemos con el embargo total. ¿Y si presenta el plan? Entonces el juez decide si es justo o no y tú decides si lo aceptas. Asentí despacio. Gracias, Lucía. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza. Pero yo sabía que no. Esto ya había terminado. Al menos la parte más difícil. Porque yo ya había ganado. No había ganado dinero. Todavía no. Pero había ganado algo más importante. Había ganado mi dignidad. La noticia del embargo se propagó rápido. Más rápido de lo que esperaba. Para el martes por la tarde, mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos. Mensajes de gente que no había escuchado en años. Conocidos de Renato. Amigos de Paola. Hasta la mamá de la maestra de Diego me escribió. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. Que estaba exagerando. Que las madres no hacen eso. Que estaba destruyendo a mi propia familia. Que debería avergonzarme. Que el dinero no vale más que la sangre. Que Dios me iba a castigar por esto. Bloqueé todos los números. Apagué las notificaciones. Dejé el teléfono en silencio sobre la mesa de la cocina y me preparé un té. Me senté junto a la ventana y miré el jardín. Las flores seguían ahí. Las hojas se movían con el viento. El mundo seguía girando aunque todos quisieran hacerme sentir que yo era la que estaba mal. El miércoles por la mañana, cuando salí a comprar el pan, la señora Celia de la esquina me detuvo en la calle. Tiene 65 años y lleva 30 viviendo en esta colonia. Siempre ha sido amable conmigo. Siempre me saluda. Siempre pregunta cómo estoy. Pero ese día su mirada era diferente. Me detuvo con una mano en mi brazo y me habló con esa voz que usan las personas cuando creen que te están dando un consejo pero en realidad te están juzgando. Me dijo que había escuchado lo que estaba pasando con Renato. Que sabía que los hijos a veces son difíciles, pero que así son los hijos. Que ella también había pasado por cosas similares con su hijo mayor. Que al final del día la familia es lo único que importa. Que el dinero va y viene, pero la sangre no se cambia. Que yo debería pensarlo bien porque una madre que demanda a su hijo es algo que la gente no olvida. Que en el barrio ya estaban hablando. Que mi reputación estaba en juego. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le di las gracias por su preocupación y seguí mi camino. No intenté explicarle. No intenté defenderme. Porque sabía que no iba a entender. La gente que nunca ha tenido que elegir entre su dignidad y el amor de sus hijos nunca va a entender. Esa tarde, mientras guardaba el pan en la cocina, alguien tocó a la puerta. No era un toque normal. Era un golpe fuerte. Insistente. Desesperado. Miré por la ventana antes de abrir.
Era Paola. Traía a Diego de la mano. El niño tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Abrí la puerta, pero no los dejé pasar. Paola se veía diferente. El cabello despeinado. Sin maquillaje. Los ojos hinchados. Parecía no haber dormido en días. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación y me dijo que teníamos que hablar. Que esto no podía seguir así. Que Renato estaba deshecho. Que el negocio se estaba cayendo. Que los empleados no habían cobrado. Que los proveedores estaban amenazando con demandar. Que todo lo que habían construido se estaba derrumbando por mi culpa. Me preguntó si eso era lo que yo quería. Si quería ver a mi hijo en la ruina. Si quería que Diego creciera viendo cómo su abuela destruyó a su padre. La miré en silencio. Luego miré a Diego. El niño no me veía a los ojos. Solo miraba sus zapatos. Le pregunté a Paola si alguna vez había pensado en cómo me sentí yo cuando todos se rieron de mí en esa cena. Si alguna vez se preguntó qué se siente que tu propia familia te diga que no eres parte de ella. Si alguna vez consideró que tal vez yo también merecía respeto. Paola no respondió. Solo apretó la mano de Diego y me dijo que yo era una vieja amargada que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Que en las familias de verdad la gente se apoya sin esperar nada a cambio. Que lo que yo estaba haciendo no era justicia sino venganza. Que Dios iba a cobrarme esto algún día. Le respondí que Dios ya me había cobrado suficiente con 12 años de ser invisible. Cerré la puerta despacio. Escuché como Paola gritaba algo desde afuera, pero no pude entender qué. Luego escuché pasos alejándose. Un auto arrancando. Silencio otra vez. Me quedé parada detrás de la puerta durante varios minutos. Las manos me temblaban. No de miedo. De rabia. De tristeza. De todo. Caminé a la sala y me senté. Cerré los ojos y respiré hondo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Decía que si no quitaba la demanda me iba a arrepentir. Que tenían maneras de hacerme entender. Que era mi última oportunidad. Lo leí 2 veces. Luego tomé una captura de pantalla y se la envié a Lucía. Me respondió de inmediato diciéndome que eso era intimidación y que podíamos presentar una denuncia adicional. Le dije que no quería más problemas. Solo quería que esto terminara de una vez. El jueves por la noche estaba viendo televisión cuando escuché un ruido afuera. Un golpe seco contra algo de metal. Me asomé por la ventana y vi que alguien había rayado mi auto. Con pintura negra. Una sola palabra. Traidora. Salí a la calle. Miré el auto. Miré alrededor. No había nadie. Las luces de las casas vecinas estaban apagadas. Todo dormía. Volví a entrar. Cerré con seguro. Llamé a Lucía otra vez. Esta vez me dijo que ya no podíamos ignorar esto. Que teníamos que reportarlo. Que esto estaba escalando. Le dije que estaba bien. Que hiciera lo que tuviera que hacer. El viernes fui a la estación de policía. Presenté la denuncia. Mostré las fotos del auto. Mostré los mensajes amenazantes. El oficial que me atendió era un hombre joven con cara de aburrimiento. Tomó nota de todo sin mucho interés. Me dijo que probablemente fueron muchachos haciendo travesuras. Que en estos tiempos ya no se puede confiar en nadie. Que tuviera cuidado. Que pusiera cámaras en mi casa. Nada más. No me hizo sentir segura. No me hizo sentir protegida. Solo me hizo sentir más sola. Regresé a casa cuando ya oscurecía. Las calles estaban vacías. El viento movía las hojas secas por la acera. Entré y cerré la puerta. Puse el seguro. Revisé todas las ventanas. Todas las puertas. Todo estaba cerrado. Pero no me sentía segura. Me sentía asediada. Me sentía atacada. Me sentía cansada. Me senté en la sala con las luces apagadas. Solo la luz de la calle entraba por las cortinas. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas 2 semanas. En cómo había pasado de ser una madre invisible a ser una enemiga pública. En cómo había pasado de no existir para ellos a ser lo único en lo que pensaban. En cómo el dinero había cambiado todo. O tal vez no había cambiado nada. Tal vez solo había revelado lo que siempre estuvo ahí. El teléfono vibró.
Era Lucía. Me escribía para decirme que Renato había presentado una contrapropuesta. Ofrecía pagar $50,000 en 5 años. 10,000 por año. Me preguntaba si quería considerarlo. Hice los cálculos en mi cabeza. 50,000 de 223,000. Menos de una cuarta parte. Y en 5 años. Cuando yo ya tendría 65. Si es que vivía tanto. Si es que él cumplía. Si es que todo salía bien. Le respondí a Lucía que no. Que eso no era aceptable. Que o pagaba todo o nos veíamos en el juicio final. Ella me dijo que estaba bien. Que era mi decisión. Que ella me apoyaba. Que nos veríamos en la siguiente audiencia. Esa noche dormí mejor que en días. No porque estuviera tranquila, sino porque estaba segura. Segura de que estaba haciendo lo correcto. Segura de que no iba a ceder. Segura de que esto terminaría como tenía que terminar. Pasaron 3 semanas más antes de la siguiente audiencia. 3 semanas en las que el mundo pareció detenerse y acelerarse al mismo tiempo. 3 semanas en las que aprendí que la soledad puede ser tanto un castigo como un regalo. Dejé de salir tanto. Dejé de contestar llamadas. Dejé de explicarme. Simplemente existí en mi propia burbuja, esperando que el proceso legal siguiera su curso. Lucía me llamaba cada 2 días para mantenerme informada. Me decía que el abogado de Renato seguía intentando negociar. Que habían subido la oferta a $70,000 en 3 años. Luego a $90,000 en 2 años. Cada vez que me llamaba con una nueva propuesta, mi respuesta era la misma. No hasta que fuera una cantidad justa y un plazo razonable. No hasta que hubiera un reconocimiento real de la deuda completa. La mañana de la audiencia final me levanté antes del amanecer. Preparé café. Me senté en la cocina y miré por la ventana como el cielo pasaba de negro a gris a rosa. Había algo simbólico en ese amanecer. Como si el universo me estuviera diciendo que después de la oscuridad siempre viene la luz. Me vestí con el mismo saco gris y la blusa blanca que había usado en la primera audiencia. Me peiné el cabello con cuidado. Me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente de la que había sido hace un mes. Vi a alguien que había aprendido a decir no. Alguien que había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Llegué al juzgado media hora antes. Lucía ya estaba ahí con su portafolio de piel y su expresión serena que me tranquilizaba solo con verla. Me dijo que había noticias. Que esa mañana temprano el abogado de Renato había llamado con una oferta final. $140,000 pagados en 18 meses. Era más de la mitad de la deuda. Era un plazo razonable. Era algo que técnicamente podía considerarse un acuerdo justo. Me quedé en silencio pensando. Lucía me explicó que si aceptaba esa oferta, todo terminaría hoy. Que el juez ratificaría el acuerdo. Que Renato tendría que cumplir o enfrentar consecuencias penales. Que yo recibiría ese dinero y podría cerrar este capítulo de mi vida. Pero también me dijo algo más. Me dijo que si no me parecía suficiente, podíamos seguir adelante. Que ella creía que podíamos ganar el caso completo. Que los documentos eran sólidos. Que el juez claramente estaba de nuestro lado. Le pregunté qué haría ella en mi lugar. Lucía se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Me dijo que esa no era una pregunta legal, sino emocional. Que técnicamente $140,000 era una victoria. Que recuperaría más de la mitad de lo que había perdido. Pero que también entendía si yo quería pelear por todo. Que era mi decisión y que cualquiera que tomara, ella me apoyaría. Pensé en los últimos 12 años. En todo lo que había dado. En todo lo que había sacrificado. En todas las veces que dije sí cuando debía haber dicho no. Pensé en mi esposo. En lo que él hubiera querido para mí. Pensé en Diego. En cómo esta pelea lo estaba afectando aunque no fuera su culpa. Pensé en Renato. En el niño que fue y en el hombre en que se había convertido. Y finalmente pensé en mí. En la mujer de 60 años que merecía paz más que venganza. Que merecía dormir tranquila más que tener razón absoluta. Le dije a Lucía que aceptaba la oferta. Que $140,000 en 18 meses era suficiente. Que no porque no mereciera más. Sino porque yo merecía terminar con esto.
Ella asintió y fue a hablar con el abogado de Renato. Cuando entramos a la sala de audiencias, Renato ya estaba ahí. Se veía diferente. Más delgado. Más pálido. Más cansado. No me miró cuando entré. Mantuvo la vista en sus manos. El juez llegó puntual y nos pidió que nos pusiéramos de pie. Lucía explicó que las partes habían llegado a un acuerdo. El juez revisó los documentos que el abogado de Renato había presentado. Leyó en voz alta los términos. $140,000 pagados en 18 cuotas mensuales de $7,777. Primera cuota en 30 días. Si se incumplía cualquier pago, se activaría automáticamente el embargo total de bienes. El juez nos preguntó si ambas partes estábamos de acuerdo. Lucía dijo que sí. El abogado de Renato dijo que sí. El juez nos pidió que firmáramos. Lucía firmó primero. Luego yo. Luego el abogado de Renato. Finalmente Renato. El juez golpeó su escritorio con el mazo y declaró el caso cerrado con acuerdo vinculante. Dijo que esperaba que ambas partes cumplieran con lo acordado y que la familia pudiera sanar. Todos se levantaron. Todos recogieron sus cosas. Renato se acercó antes de que yo pudiera salir. Se paró frente a mí con las manos en los bolsillos y la cabeza un poco baja. Me dijo que quería que supiera algo. Que nunca pensó que llegaríamos hasta aquí. Que nunca creyó que yo realmente lo haría. Que siempre asumió que al final yo cedería como siempre había cedido. Me dijo que había aprendido algo en estas semanas. Que había entendido que me había dado por sentado. Que había asumido que mi amor era incondicional y por lo tanto podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Me dijo que no estaba seguro si algún día podría perdonarme por esto, pero que entendía por qué lo había hecho. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que yo tampoco estaba segura de poder perdonarlo a él. Pero que tampoco estaba buscando su perdón. Que lo que estaba buscando era mi dignidad. Y que eso no era algo que él pudiera darme o quitarme. Que era algo que yo había recuperado por mí misma. Le dije que esperaba que cumpliera con los pagos. Que si lo hacía, tal vez algún día podríamos volver a hablar. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero que eso dependía de él. Que la pelota estaba en su cancha. Renato asintió despacio. Me preguntó si podía abrazar a su mamá una última vez. Le dije que podía abrazarme, pero que no era la última vez. Que era simplemente un abrazo diferente. El abrazo de dos personas que habían peleado y que ahora tenían que aprender a coexistir con esa historia. Nos abrazamos brevemente. Fue incómodo. Fue triste. Pero fue honesto. Cuando nos separamos, Renato se fue con su abogado sin voltear atrás. Lucía y yo salimos del juzgado juntas. El sol brillaba afuera con una intensidad que me hizo cerrar los ojos por un segundo. Cuando los abrí, todo parecía más claro. Más nítido. Más real. Lucía me preguntó cómo me sentía. Le dije que sentía muchas cosas al mismo tiempo. Alivio. Tristeza. Orgullo. Miedo. Esperanza. Todo mezclado en una emoción que no tenía nombre, pero que se sentía como libertad. Pasaron 6 meses. Renato cumplió con los primeros 6 pagos. Cada primero de mes, sin falta, llegaba la transferencia a mi cuenta. $7,777. No me llamaba. No me escribía. Solo pagaba. Y eso era suficiente. Yo tampoco lo buscaba. Necesitaba tiempo. Los dos necesitábamos tiempo. Un día recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Diego. Me decía que había encontrado mi número en el teléfono de su papá. Que quería saber si podía visitarme algún día. Que me extrañaba. Que había escuchado cosas de adultos que no entendía bien, pero que sabía que había habido problemas. Que solo quería ver a su abuela. Le respondí que por supuesto que podía visitarme. Que las puertas de mi casa siempre estarían abiertas para él. Que lo amaba. Que nada de lo que había pasado entre su papá y yo cambiaba eso. 2 semanas después, Renato me llamó. Me preguntó si era cierto que Diego me había escrito. Le dije que sí. Me preguntó si realmente estaba bien que él viniera. Le dije que más que bien. Que Diego no tenía culpa de nada y que no iba a castigarlo por los errores de los adultos. Renato se quedó en silencio por un momento.
Luego me dijo que el siguiente domingo me lo traería, que podíamos pasar la tarde juntos, que él regresaría a recogerlo más tarde. Ese domingo preparé el almuerzo favorito de Diego: pasta con albóndigas. Limpié la casa. Puse flores frescas en la mesa. Cuando llegaron, Renato se quedó en el auto. Diego bajó corriendo y me abrazó con esa fuerza que solo los niños tienen. Me dijo que me había extrañado mucho. Yo le dije que yo también. Pasamos la tarde jugando, hablando, riendo, como antes, como siempre debió ser. Cuando Renato vino a recogerlo, subió hasta la puerta. Me dio las gracias. Le dije que no tenía que agradecer nada, que Diego era mi nieto y que siempre sería bienvenido. Renato asintió. Nos despedimos con un saludo cordial, todavía distante, todavía incómodo, pero menos hostil que antes. Hoy, cuando me siento en mi jardín con una taza de té y miro las flores que planté hace unos meses, pienso en todo lo que pasó. Pienso en la mujer que era hace un año, en cómo permitía que me trataran, en cómo confundía el amor con el sacrificio. Y me doy cuenta de algo importante. No perdí a mi familia cuando puse límites. Recuperé mi dignidad. Y tal vez, solo tal vez, al hacer eso también les di a ellos la oportunidad de aprender algo que nunca hubieran aprendido de otra manera. Que el amor verdadero no es incondicional. Que el respeto es la base de toda relación. Que las madres también son personas con límites y necesidades. Y que nunca, nunca es tarde para elegirse a una misma. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, quiero que sepas algo. No eres egoísta por poner límites. No eres mala madre por exigir respeto. No eres traidora por defenderte. Eres simplemente humana. Y mereces dignidad tanto como cualquier otra persona. A veces el amor más valiente que